La última sombra de Lord Baltor Draven desapareció entre los pasillos de la catedral. Durante unos segundos, solo quedó el sonido de la lluvia. Las gotas golpeaban los vitrales rotos. El viento recorría las naves vacías y las velas temblaban como si el propio edificio intentara recuperar el aliento. Mikael permaneció inmóvil, con una mano sobre la empuñadura de su espada y la otra aferrando el viejo violín que había sobrevivido a más tragedias de las que cualquier hombre debería soportar. El rey vampiro había hablado, había mostrado su arrogancia, había recordado al cazador por qué aquel mundo seguía pudriéndose bajo una luna moribunda. Pero entonces, algo cambió. Una sensación, un instinto, la misma sensación que había salvado su vida innumerables veces durante las cacerías. No estaba solo. Lentamente giró la cabeza, observando las columnas, los balcones, las galerías sumergidas en oscuridad. Nada. Y sin embargo, alguien lo observaba desde hacía mucho tiempo. Dos pequeños destellos carmesí aparecieron entre las sombras, tan lejanos que podrían haber sido una ilusión, tan antiguos que parecían pertenecer a otro siglo. Mikael no desenfundó. Simplemente esperó. Los ojos no desaparecieron. Por el contrario, parecieron acercarse. Y entonces, una sonrisa, apenas visible, pálida, elegante, terriblemente divertida, como si aquella figura hubiera presenciado una representación teatral particularmente entretenida. Y entonces llegó la risa, suave, refinada, casi amable. La oscuridad pareció apartarse por voluntad propia. Una figura emergió lentamente entre las columnas. Cabello blanco como la luna, piel tan pálida que parecía tallada en mármol, y un largo abrigo carmesí cuyos bordados brillaban bajo la luz de las velas. No caminaba como un monstruo, no caminaba como un rey, caminaba como alguien que jamás había tenido prisa. Sus ojos rojos recorrieron la inmensa catedral vacía. Después se posaron sobre el lugar donde Baltor había desaparecido, y la sonrisa se hizo más amplia. Oh, así que el gran rey carmesí vino personalmente. Su voz sonaba divertida, demasiado divertida, como si aquello le pareciera un chiste privado. Los siglos pasan y sigue creyendo que una corona robada le pertenece. El vampiro avanzó unos pasos. Las sombras parecían acompañarlo. No obedecerlo, acompañarlo, como viejos amigos. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de Mikael, y durante un instante, el cazador comprendió algo inquietante. Aquel ser no se parecía a Baltor. No emanaba hambre, no emanaba furia, ni siquiera crueldad. Lo que emanaba era algo mucho más peligroso: curiosidad. Así que tú eres el violinista. He oído tantas historias sobre ti. Su sonrisa mostró apenas un colmillo. Y debo admitir que esperaba a alguien más aburrido. El silencio volvió a llenar la catedral. Los cuervos graznaron sobre los tejados. La tormenta rugió en la distancia. Y mientras la sangre antigua observaba a la sangre antigua, el destino de Moonveil acababa de complicarse una vez más. Porque si Baltor representaba el poder, Aurek Borital representaba el caos. Y el caos siempre llega sonriendo.